Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Si se preguntan, pijo es una persona que se viste o habla con un nivel socioeconómico más alto. Como el mendigo que me bajó a mi novia, ¿no? Con un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Un jersey es un suéter, por si tienen duda. Por el parque la veo pasar. Cuando se besan la paso fatal. Voy a vengarme de ese marica. Voy a llenarle el cuello de polvos pica pica. ¡Bravo! Eres Jorge Priego, quien viene el día de hoy a invitarlos a ver esta obra en homenaje a los hombres que titulada Sufre Mamón. ¿Cómo estás, Jorge Priego? Muy bien, gracias por invitarme, por estar aquí. Pues háblanos sobre esta obra. ¿De qué trata esta obra? Sufre Mamón es un musical noventero. Tenemos toda la música de los 90. Ahora sí que las más grandes canciones. Y es un musical que trata la historia de Alex, que él está superando su noviazgo de 3 años y le está contando a su mejor amiga Majo. Y le está contando de esta chava Paulina que se enamoró de un chavo que se llama Eric, que es, ahora sí, como dice la canción, un pijo, se siente acá, se siente muy. Y pues es todo lo que sufrimos nosotros cuando cortamos con alguien después de mucho tiempo, ¿no? Entonces, obviamente tiene comedia, se van a reír mucho y van a sacar una que otra lagrimita. Eso. ¿Cuántos personajes participan en escena y qué interrelación existe entre ellos? Son 5 en escena. Es Eric, Fernando es el que trabaja ahí en la cafetería. Majo, que es la mejor amiga, Paulina, la novia, exnovia, y Alejandro, que es el protagónico. Ahora, el perfil de tu personaje, ¿cuál es? ¿Cómo es ese personaje? Yo hago 2 personajes, tanto Alejandro, que es el principal, y Eric, que es pues el que le baja a la novia, ¿no? También soy de ahí el villano. Eso. Oye, y esa interrelación, entonces, es mucha música de los hombres que... Es música de todos de los 90. Ah, música de los 90. Sí, No, de los hombres que solo tenemos Sufre Mamón. También está Te quiero tanto, Formas de amor, Enamoradísimo y muchísimas más. Se ha vuelto, se ha regresado todo, como dicen algunos, a lo vintage, a lo retro, han regresado. Y muchos de esos conceptos musicales que funcionaron en esa década, que siguen hoy en día y que incluso algunos temas se han vuelto música de catálogo, ustedes ya lo retoman para crear esta historia en teatro en corto, ¿verdad? Sí, justamente porque ahorita todo el mundo está escuchando OV7, Cabá, Que Caló. Entonces todos esos grupos que ahorita están regresando, también aprovechamos ese boom y también esa nostalgia de todos los 90 que a nosotros nos encanta, ¿no? Oye, y crear estas historias en 15 minutos se puede hacer perfectamente, todo puedes llevar desde pues el inicio hasta el desenlace. Pues, sí, la verdad es bastante difícil porque justamente tienes de entre 15 a 20 minutos para contar una historia bien fundada. Pero ahora sí que Sergio Gutiérrez, que es el escritor y el director, escribió esta obra de arte que la verdad está muy bonita porque te lleva desde un principio hasta un final y hasta te quedas con antojo de más, ¿no? ¿Cuántos números musicales en total están interpretando dentro de la obra? Son, creo, 9. ¿Son 9? Sí. Pero pedacitos de los 9. Pero pedacitos. Son entre 30 segundos a 1 minuto cuando mucho. Sí, porque no puedes poner toda la canción porque se te van los 15 minutos, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿qué días se están presentando y en qué lugar? Es en Teatro en Corto Coyoacán, Moctezuma 76. Es de jueves a domingo, de jueves a sábado empezamos a partir de las 8 y los domingos a partir de las 7. Y solo nos queda una semana, entonces para que vayan todo el mundo a verla. Este fin de semana están terminando ya temporada de Teatro en Corto, ¿verdad? Sí, ahí en Teatro en Corto Coyoacán. Que se acaba de velar placa por 500, 500 obras, ¿verdad? Sí. Ahí en Teatro en Corto. Sí. Pues muchísimas gracias. No, gracias. Vamos a ir a Sufre Mamón este fin de semana en Teatro en Corto allá en Coyoacán, ¿verdad? Sí, claro. Te agradezco en el alma. Muchas gracias.